para acompañar, para charlar con ustedes, mucho para hablar en la jornada del día de hoy. Hay mucho para ir diciendo, hay mucho para ir diciendo. Y quiero que, ahora sí, recién me decía que no, se cortó el volumen, ahora sí. Bueno, es que había cerrado, soy un idiota, perdón. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos van acompañando y que nos van diciendo si va saliendo, si no va saliendo. Y uno intenta hacer la cosa bien, vos viste cómo es esto, amigo, no sé qué le pasa. Ahí está. Bueno, está bien. No, estaba fallando YouTube. Parece, ¿no? Parece, qué sé yo. Tengo mucho para contarles. Y tengo mucho para todavía intentar decirles sobre lo que está aconteciendo en la jornada del día de hoy en materia informativa. Y tiene que ver fundamentalmente con lo que está pasando en el ámbito económico. Por eso quiero presentarles, amigos y amigas, a nuestro querido amigo Economía en Chancletas. Estamos cagados de hambre, hermano. No tengo oficio, no tengo trabajo. Hace 2 años, 4 hijos, hermano. La guita es la guita y si no se entiende, seguro te están caminando. Hagamos lo necesario para que no nos sigan mofando. Hablemos de economía en chancletas, ahora en ese radio. Como toda crisis hay que buscar la oportunidad. Economía en chancletas, prepárate para insultar. Toda la guita del país afuera. Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra. Economía en chancletas, ahora por SDN Radio. Bueno, el tema de economía en chancletas del día de hoy tiene varias particularidades. Tiene, por ejemplo, lo que tiene que ver con la intervención sobre la brecha cambiaria, principalmente y fundamentalmente, porque hay una intervención que está teniendo el gobierno nacional en función de lo que tiene que ver con el dólar MEP, el dólar contado con liquidación y fundamentalmente lo que está dando como materia económica el gobierno como uno de sus grandes logros. Hay un informe privado que arrojó ciertos detalles interesantes a tener en cuenta sobre la intervención sobre la brecha cambiaria. Este informe privado estimó que en 2024 el gobierno usó 21.743 millones de dólares para contener el MEP y el contado con liquidación. Y lo quiero exponer desde esta manera porque me parece que la mecánica que está utilizando el gobierno no está del todo acertada sobre esta intervención. Digo, está vendiendo con que va a liberar el cepo si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional así lo cree y que ya tiene el apoyo del gobierno de Estados Unidos según las palabras del propio gobierno. Lo cierto es que un alto miembro de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, el encargado para la zona sur de la región, para Latinoamérica, como si fuera una provincia más de Estados Unidos, dijo, no vamos a realizar ningún acuerdo de bilateralidad económica, no vamos a realizar ningún acuerdo que permita que tengamos un acuerdo de libre comercio. Y por otro lado, el gobierno de Milei dice que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está a la vuelta de la esquina, está en la esquina, que está listo para hacerse, para realizarse. A ver, el gobierno usó 21.743 millones de dólares para contener el dólar, para mantenerlo pisado, para mantenerlo en un lugar en el que no moleste demasiado. Para que me voy a poner cómodo porque estoy estirando la espalda como un idiota. Ay, está, si tengo silla la tengo que usar. Es una mala costumbre que tengo de no ponerme cómodo cuando trabajo. Ahí está, se ve medio raro en cámara, pero voy a estar un poquitito más cómodo. Este informe privado cuenta que el MEP y el contado con liquidación fue intervenido por parte del gobierno nacional por distintas vías. En enero la brecha pegó otro salto más, pero se contuvo. A ver, hoy se miran a las reservas con mucho recelo desde la City porteña. La City porteña intenta desentramar cuál va a ser el siguiente paso para, hacer negocios, para invertir en función de lo que pueda llegar a pasar con el gobierno de Javier Milei en materia económica.
Es su mecánica, es su forma de actuar, es su forma de hacer negocios. Tratar de saber qué va a pasar en el futuro inmediato para comprar acciones, bonos y demás en función de sus propias necesidades de hacer algún negocio que financieramente les resulte positivo. No es invertir en una empresa que produce, no. En realidad es un negocio financiero. Y este negocio financiero que hace la Citi, tratando de desentramar o desentrañar cuál va a ser la decisión del gobierno argentino, toda vez que entre este acuerdo programático con el Fondo Monetario Internacional, este nuevo acuerdo que ya estaría diseñado, ya estaría diagramado, ya estaría en papel, que debe salir a través del Congreso, y si no sale, tratará el presidente de hacerlo por decreto. Digo, el presidente, dentro de toda su pelea que tuvo en el Congreso para con los sectores opositores, el sector industrial, el sector de los medios de comunicación, el sector woke, con todos los sectores que se peleó Javier Milei en este último año y medio, que es el primer año y medio en el cual está a cargo del gobierno, le pidió a ese Congreso, al cual le ha dado la espalda, literalmente hablando, en la primera apertura de sesiones ordinarias, le dio la espalda en su asunción también, le pide que lo ayude con esta mecánica, ¿no?, de aprobar este nuevo acuerdo. Bueno, para que me está mandando un mensaje. Y sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la Citi tiene ciertos recelos. ¿En función de qué? De que este informe privado que mostró que en 2024 cada dólar genuino, así lo menciona, que entró al país por superávit comercial de bienes, fue utilizado para mantener fijado el dólar. Es decir, cada dólar comercial, cada dólar que un exportador del sector agroproductivo generó genuinamente, el gobierno nacional lo usó para mantener pisado el dólar. Hasta ahí estamos de acuerdo. Puede que no estemos de acuerdo, sí, es verdad. Puede que vos lo pienses de otro lugar y digas, no estoy de acuerdo. Bueno, está bien que no estés de acuerdo, pero es la realidad, es el dato. Cada dólar genuino que entró al país por superávit comercial de bienes fue usado para contener la brecha y mantener pisado al dólar para que no se dispare y no impacte en la economía popular, en la industria, etcétera, 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 y tener por lo menos una mecánica comunicacional mediática antes de las elecciones para decir que bajaron la inflación, que el dólar no se disparó, etcétera. ¿Sí? Este viernes el Banco Central informó que en enero gastó 984 millones de dólares para intervenir de forma directa sobre el dólar MEP del mercado electrónico de pagos y el CCL, el contado con liquidación. Y esto es un monto récord en la gestión de Javier Milei, que se suma a lo aportado por el dólar blend. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Lo cierto es que el esquema cambiario está realmente bajo la lupa. Realmente bajo la lupa. El gobierno se aferra de manera directa a la tablita para intentar llegar a las elecciones sin sobresaltos inflacionarios. Es decir, es una mecánica comunicacional y una estructura y una estrategia política, por supuesto. Las reservas están en territorio negativo, realmente negativo, bien negativo. Caputo apuesta a que el fondo le suelte nuevo endeudamiento, pero el organismo, el Fondo Monetario Internacional, busca otra cosa. El Fondo Monetario Internacional busca algo más recesivo. Lo digo de una manera no tan violenta, para que no lo sientan algunos como que uno está que todo le parece mal. Lo que busca, ¿por qué vuelta tanda? Lo que busca el Fondo Monetario Internacional es lo siguiente. Escucha, te lo voy a tirar así como lo he visto y lo estoy revisando desde hace unos días sobre lo que busca el Fondo Monetario Internacional de parte de Argentina. Lo que quiere el Fondo Monetario Internacional es devaluación. Un mayor ritmo de devaluación que el 2%, bueno, ahora el 1%, del Krolimpe, que es la devaluación programada que tiene el gobierno nacional respecto del dólar. El Fondo Monetario Internacional busca una devaluación para poder llegar a
liberar estos desembolsos y que tenga un respaldo más significativo el gobierno de Javier Milei. A ver, vamos a tratar de desentrañar un poquitito más. Las advertencias sobre el impacto de la apreciación cambiaria, es decir, que el peso se aprecie respecto de otras monedas, abundan y el mercado empezó a mirar de reojo la sobrevendida mediáticamente negociación con el Fondo Monetario Internacional. El ministro Caputo no viajó a la reunión del G20 en Sudáfrica para reunirse con autoridades del organismo, como se esperaba que hiciera, o ya estaba negociado de antes, no hacía falta o no lo quisieron recibir. Pero en la tarde del viernes, la número 2 del fondo, Gita Gopinath, dio a conocer a través de su cuenta de la red social X una reunión virtual mantenida con Toto Caputo y el presidente del Banco Central, su socio Santiago Bausili. Su socio en la consultora, son socios en una consultora, Caputo y Bausili. A pedido de ellos dos, le pidieron a Gita Gopinath tener una reunión virtual de urgencia. Y Gita dijo, que es la que nos tiene que dar la Gita, dijo en su red social, se están logrando muy buenos avances en las negociaciones para un nuevo programa. Un nuevo programa. Entonces, es un acuerdo, es un programa, es un nuevo programa, son sinónimos, son dos formas distintas de decir, de hablar sobre lo mismo. Yo creo que no. Creo que por lo que viene mostrando el mercado y las intenciones del mercado y lo que viene mostrando el gobierno nacional, es un nuevo programa, este nuevo acuerdo es una reprogramación respecto de lo que viene trabajando el Fondo Monetario Internacional con la República Argentina. Creo que va a ser una negociación que estaba terminada antes de empezar. Me parece que son más condiciones del Fondo Monetario que opciones que alternó el gobierno nacional en función del pedido de auxilio para mejorar y respaldar las negativas reservas que tiene el Banco Central. A ver, no hay nada más que esto por parte del Fondo Monetario Internacional. Seguramente en la reunión le han pedido los funcionarios argentinos, Bausili y Caputo, a Gita Gopinath, que publique algo en la red social X para calmar los ánimos del mercado argentino, para que no se exploten en la bolsa estos petardos, estos rompeportones que tiene la economía nacional tan endeble, con las bajas reservas, la intervención en el mercado cambiario, y le ha pedido para llevar un poco de tranquilidad al mercado. Bien se sabe que cuando un funcionario publica algo en X, todo lo demás desencadena en muchas cosas. Ya pasó con Milei, la criptomoneda, la meme coin, la shitcoin Libra. El mercado reacciona en función de un alto funcionario de nivel nacional o internacional que postea algo, el mercado toma reacción sobre eso. Entonces, luego de que Gita Gopinath hiciera su publicación en la red social X, muchos en la City creen que el propio acuerdo con el fondo decantará en una modificación del esquema cambiario. ¿Qué te quiero decir con esto? No te estoy diciendo que no te desprendas de tus dólares, no te estoy diciendo que salgas corriendo a comprar dólares, pero. Te estoy diciendo que va a haber un cambio en la política, en la mecánica del crawling peg, de la devaluación programada y la apreciación del peso respecto de otras monedas, principalmente del dólar, por parte del gobierno nacional, que ya estaría dentro del acuerdo, y esto lo hemos consensuado con algunos colegas y también con algunos economistas que han hablado con los medios de comunicación de manera en off the record, no para grabar, ni para publicitar, ni para difundir. Y voy a dar un par de puntos para que lo tengamos en cuenta. Uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, el Bank of America, publicó un reciente informe en el que proyectó un dólar a 1.400 pesos a fin de año, oficial, de Argentina. El Bank of America, reitero, para que esto, si lo vas a clipear, si lo vas a grabar, si se lo vas a pasar a alguien, el Bank of America, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, proyectó un dólar oficial argentino a 1.400 pesos argentinos hacia fin de año. ¿Cuánto queda? 9 meses para esto. En 9 meses, de 1.060 y pico que está el oficial a 1.400, hay un número considerable, es una devaluación de casi 20 y pico %. A ver, más allá de que el gobierno desmiente una devaluación y dice que la devaluación genera pobres y que esto no va a pasar y que van a buscar la forma de que no pase, el reporte del Bank of America impactó en las expectativas reflejadas en el mercado del dólar futuro. ¿Te acordás que donde estaban denunciando Cristina Kirchner, cuando dejaron el gobierno, Macri, cuando perdió las PASO? ¿Te acordás? Me tomo un sorbo de mate porque tengo la garganta seca. Esto impacta en el dólar futuro.
Porque el contrato a diciembre subió 1% entre el jueves y el viernes. Algo saben que nosotros no. ¿Te acuerdas cuando te decía que los bancos se habían apreciado en dólares, que se habían estoqueado en dólares hace un par de semanas atrás y pasó lo que aparentaba que iba a pasar? Bueno, hoy te digo que entre jueves y viernes pasado el mercado del dólar futuro subió más o menos un 1%. ¿Y hasta cuánto se fue? Hasta los 1.302 pesos. Muy cercano a lo que indica el Bank of America, que va a llegar el dólar en el futuro, en fin de año. Bank of America dice 1.400 pesos, el dólar futuro, los contratos de dólar a futuro ya se cierran en 1.302 pesos. Es un nivel que ya supera en más del 10% la suba prometida por el gobierno con la tablita del 1% mensual de la que te digo siempre que es el crawling peg, la devaluación programada del peso respecto del dólar, de 1%. En 9 meses debería ser 9%, a 1% por mes. Bueno, esto supera ya más del 10%. Es decir, que el Bank of America ya está diciendo, o ya debe saber, o algún filtrado debe haber de cuál será el nuevo programa. No acuerdo, ya no voy a hablar más de acuerdo con el Fondo Monetario, voy a hablar del nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional y seguramente lo vas a ver reflejado en los próximos días en otros medios de comunicación que hablen justamente de esta mecánica financiera que está tomando el gobierno nacional en función de las decisiones que ya han tomado con este nuevo programa que es el viejo acuerdo reprogramado. El equipo económico intenta que las expectativas no se desenganchen del todo. Para sostener el ritmo de compras del Banco Central en el mercado oficial, el Banco Central decidió flexibilizar parcialmente el acceso al crédito en dólares. Para los que no son exportadores, porque los exportadores ya lo tenían, ¿no? Una medida que fue bastante cuestionada y que nosotros también estamos en la misma postura de cuestionarla. ¿Esto qué hace? Esto estimula al carry trade, a la bicicleta financiera. Por eso es que te la cuestionaba y yo decía, me parece que no está bueno flexibilizar el acceso a los créditos en dólares. Pero el gobierno también necesita que no se expanda la brecha entre el oficial y los dólares paralelos y los dólares financieros, el MEP, el contado con liquidación y el dólar blue. Eso es lo que necesita. Por eso mete más plata de las reservas en la intervención directa sobre los dólares financieros. Ayer en la mañana, leía un informe de la consultora CP que estimó que ya el año pasado el gobierno canalizó al mercado de bonos unos 21.743 millones, que es lo que te pongo en la editorial de hoy. Y a partir de eso es donde quiero hacer un hincapié, porque entre las distintas vías de intervención directas e indirectas, y la mensuración de la relevancia de ese monto, decían desde el gobierno, se trata del equivalente a prácticamente la totalidad del superávit comercial de bienes de 2024. Sí, prácticamente es el 96%. CP decía en el informe que leí ayer que ese porcentaje, al compararlo contra el saldo cambiario de bienes en el mercado oficial, sumado a las exportaciones hechas en contado con liquidación o al contado con liquidación, menos la deuda comercial, dan más del 96%. Es decir, casi cada dólar que entró, cada dólar genuino por exportación, se fue a mantener el dólar pisado al monto que está. Ahora, si se lo compara contra el superávit devengado de bienes que informó el INDEC, la intervención es mucho mayor. Es el 115%. Es más del 100% de cada dólar que entró por comercialización en exportación, se usó un 15% más de lo que entraba. Esto va en contra de la mecánica comunicacional que dice tener el gobierno nacional de no se debe gastar más de lo que se tiene. Bueno, aquí se gastó un 15% más de lo que se tenía, es decir, un 115% en pisar el dólar, que no trae más que perjuicios pisar el dólar. Solamente es comunicacional, solamente es político, es mediático tener el dólar pisado porque jodés a los agroexportadores, jodés al sistema financiero y jodés a la población en general porque se va en bicicleta financiera. Si mantenés el dólar pisado, sí, los que hacen negocios saben que dentro de un mes el dólar va a valer 1% más respecto del peso, entonces la meten en pesos y el mes que viene la sacan en dólares. Y esa diferencia se va afuera. No queda en escuelas, en jardines, en obra pública, en contención a la inseguridad en las distintas provincias, principalmente la que es un baño de sangre como provincia de Buenos Aires. Estoy siendo irónico, ¿no? Se entiende.
Este informe también comparaba esta situación con otro fenómeno, la formación de activos externos, FAE, o como le digo yo, fuga, que hubo en el gobierno de Macri. ¿Te acuerdas de la fuga de dólares? Donde estaba Caputo y Sturzenegger. Bueno, CP hace la misma comparativa que yo vengo haciendo hace bastante tiempo atrás, pero la hacen desde el punto de vista técnico. Yo lo hacía desde el punto de vista fáctico más que nada. Y dice así, y cito: el equipo económico liderado por Caputo vende hoy a través de los mercados financieros un monto semejante a lo que vendió en concepto de FAE, de fuga, en su primera gestión. 22.775 millones de dólares en 2017. O sea, ya estamos al mismo nivel que en la gestión de Macri. Y CP dice en su primera gestión, como que Caputo esta es su segunda gestión. Aquel año también, dice CP, estuvo marcado por una apreciación cambiaria que se revirtió drásticamente en 2018, cuando Mauricio Macri empieza a implementar nuevamente el cepo que había sacado. La principal vía de intervención que tiene el gobierno de Milei hoy es el dólar blend, que es el mecanismo que deriva el 20% de la liquidación de exportaciones al mercado del contado con liquidación. A eso le tenés que sumar los dólares del turismo receptivo que se pagan al dólar financiero, es decir, los turistas que vienen. Cuando nada de esto alcanza para contener la brecha de un dólar pisado, el Banco Central interviene ya de forma directa vendiendo reservas en el mercado de bonos. Vende dólares para suplir la demanda de dólares que hay en el mercado financiero. ¿Se entiende? O sea, vos tenés lo del blend y lo de los turistas que vienen, que dejan guita, que son pocos este año y el año pasado. Y si no te alcanzan esos fondos, bueno, tiene que intervenir directamente el Banco Central vendiendo dólares a través de bonos para que no se dispare, para que no haya una corrida o por lo menos no se vuelva loco el mercado diciendo, che, volvió a subir porque la demanda, el dólar blue se maneja así, no lo puede contener el Estado porque es paralelo, no hay una intervención. Entonces tiene que salir a vender dólares para que no se dispare el valor del dólar blue. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, en los últimos meses la intervención directa se incrementó. ¿Qué es esto? Achicar la capacidad de reservas, la cantidad de reservas que tiene el Banco Central. Por ejemplo, lo busco. El Banco Central informó en las últimas horas que en enero gastó 984 millones de dólares de las reservas negativas para contener la brecha. Esto, te decía recién, es un monto récord que se sumó a los alrededor de 1.500 millones de exportaciones que se liquidaron en el contado con liquidación por el esquema blend. Te decía esta mañana, si tuviste la oportunidad de escucharme, que habían aumentado la liquidación de dólares por agroexportaciones. No le alcanzó al gobierno nacional para mantener el precio del dólar, para mantener la brecha entre los dólares financieros y el dólar oficial. Ahora, las estimaciones que hacen los operadores de la Citi, el sistema financiero argentino, dan cuenta de que en febrero el central siguió gastando divisas de forma casi constante. Casi constante. Como punto de comparación, en enero, el superávit comercial, estos son los devengados de bienes, lo que informa el INDEC, fue solamente 142 millones de dólares. Se gastó, recordá, 21.743 millones y el superávit del cual hace alarde el gobierno nacional fue solamente de 142 millones de dólares que fueron a intervenir la brecha. Se vendieron para que no se dispare el precio del blue. El ingreso neto de divisas por bienes a través del mercado oficial de cambios, que es la diferencia entre exportaciones liquidadas en el mercado de cambios y los pagos de las importaciones, fue de 425 millones de dólares. En estos dos casos, muy por debajo de lo que vendió el Banco Central para intervenir sobre los dólares financieros. Es decir, se gasta más de lo que se tiene. No se imprime, pero es más o menos lo mismo. ¿Y para qué necesitan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Para intervenir en las reservas y que no siga teniendo un resultado negativo de reservas. ¿Esto qué es? Esto es fundamentalmente que si no tuviese el swap con China, que si no tuviese el respaldo en oro, por el oro que mandaron a Gran Bretaña para que sirva de garantía y le presten dólares, estaríamos en una situación muy poco favorable en la que estamos, realmente estamos,
porque si no hay renovación de los swap, que falta tiempo para eso todavía, tendríamos muchas complicaciones del punto de vista estratégico. Por eso es que el gobierno nacional no hace obras, porque necesita ajustar de otros lugares para intervenir en el dólar. Ajustar en forma de sueldos, en forma de obra pública y demás, en seguridad, para poder intervenir el sistema financiero. Es una política financiera más que una política social o pública. A ver, mientras un monto equivalente a la generación de dólares genuino de la economía se orientan a abastecer la contención de los dólares paralelos, MEP, contado con liquidación, y Blue, el mercado del dólar oficial mantiene su saldo positivo gracias a los aportes de endeudamiento privado, el repo con los bancos, pedir guita por todos lados, etc. El resultado del mercado oficial se ha vuelto realmente en extremo dependiente del ciclo de carry trade. A ver, esto fue lo que desencadenó en demasía el tema del blanqueo. A ver, ¿cómo es que depende? Bueno, la gente que viene a hacer negocios financieros y dice, meto la guita en dólares, las transformo en pesos y en un mes me la llevo. Bueno, ¿qué está haciendo el gobierno nacional? Esto es como un cash flow, un flujo de caudales. Me entra guita, se transforma en pesos, esos pesos yo los uso para frenar el valor del precio que se me dispare y después cuando se me van necesito que alguien más venga, ¿no? Por eso es que el riesgo país es bajo, pero no es tan bajo porque hay precaución por parte de los inversores que en algún momento va a haber una devaluación, se va a sincerar el valor del dólar y esto va a hacer que aquel que metió en ese momento los dólares transformándolo a peso para sacarlos el mes que viene no lo pueda sacar más. Más allá de que las reservas netas son hoy negativas, el Banco Central tiene liquidez como para seguir interviniendo, que es justamente esto que va ingresando, de acuerdo a su regla monetaria que se inauguró en julio de 2024, por la cual el Banco Central anunció que intervendría el mercado electrónico de pagos y el contado con liquidación con el equivalente a los pesos emitidos para comprar divisas en la plaza oficial. Emanuel Álvarez Agis, de la consultora P por Q, tiró un número que a nosotros nos asustó, a todos los que estábamos leyendo. 5.300 millones es lo que le quedaría al Banco Central para seguir invirtiendo e interviniendo el mercado de cambios. El balance cambiario de enero que publicó el Banco Central el viernes dejó la confirmación de otro dato realmente preocupante, que da cuenta fundamentalmente del impacto de la estrategia de profundizar la apreciación cambiaria. En el primer mes del año salieron del país 1.112 millones en conceptos de viajes y otros pagos con tarjeta al exterior. Un nivel que no se veía desde enero de 2018. Y es algo que te alertábamos acá y vos pensarás y decís, bueno, pero la gente tiene para salir y viajar. Bueno, son dólares que no quedan en Mar del Plata, en San Luis, en Córdoba, en Mendoza, en San Martín de los Andes, en el sur, en la Patagonia. Se fueron principalmente a Brasil. Esto no se veía desde enero de 2018, que salieron 1.339 millones. ¿A que no sabes quién estaba en el gobierno en ese momento? Estaba Mauricio Macri. Y esto pasó poco antes del estallido de la crisis del gobierno de Mauricio Macri. En total, la balanza de servicios fue deficitaria en 1.187 millones de dólares. Según el Banco Central, alrededor del 70% de los consumos en dólares con tarjeta de crédito en el exterior fueron cancelados con fondos propios de los clientes, en general comprados a través del mercado electrónico de pagos, es decir, con una rentabilidad que paga todo el pueblo argentino. El 30% restante fue abonado con pesos al dólar tarjeta, es decir, fue la porción que directamente salió de las reservas. Directamente de las reservas. Ahora, si bien el pago con divisas propias también incrementa la demanda en el mercado electrónico de pagos y es una de las razones por las que el Banco Central aumentó la intervención directa, por lo que de alguna manera también afecta a las reservas. Es decir, el 100% de la gente que se fue a vacacionar
afuera del país y compró con dólar tarjeta o compró productos extranjeros en Alibaba, en Amazon, en cualquiera de las otras plataformas, incluso en Mercado Libre, compras en el exterior, sale de las reservas netas de la intervención del mercado del Banco Nacional, del Banco Central, en el sistema cambiario financiero. Con todo esto, los economistas sacan cuentas sobre el sustento que tendrá el gobierno para defender este esquema cambiario que ya está agotado. La conclusión que sacan todos, la mayoría, por ejemplo la consultora 1816 dice que este año le van a faltar muchas divisas si es que no consigue un nuevo puente, como el que aportaron primero la calendarización del pago de importaciones, luego el blanqueo y luego el desembolso del Fondo Monetario. De acuerdo a los cálculos de la consultora 1816, dice que el gobierno nacional, para mantener este esquema cambiario, va a necesitar, escuchen esto, 9.000 millones de dólares. ¿Quién le va a dar 9.000 millones de dólares al gobierno nacional? Solamente el Fondo Monetario Internacional. ¿A cambio de qué? Bueno, el Estado Nacional tiene que pagar vencimientos de deuda externa por 9.000 millones, sin perder reservas brutas. Es decir, que está necesitando prácticamente el doble, 18.000 millones de dólares. Algo similar a lo que le pasó a Mauricio Macri, que logró, con su amigo Donald Trump, lograr un endeudamiento de 55.000 millones de dólares, de los cuales la mayoría se fue en deudas con entidades financieras, en el mercado electrónico de pagos, en el contado con liquidación y en deudas con el sistema financiero, es decir, se fugó. La consultora CP estimó un faltante aún superior de lo que dice 1816. Y yo a esta altura, cuando estaba leyendo estos informes, empecé a tiritar porque me imaginé a Doña Rosa, me imaginé yo mismo, en qué situación me voy a encontrar cuando esta bomba explote. ¿Qué va a explotar? Es inevitable que explote. Antes o después de las elecciones. Son dos mango aparte eso, ¿Quién gane las elecciones? Porque vamos a perder todos. Porque esta es una bomba a punto de explotar. Porque no hay más reservas y nos vamos a endeudar para inyectar reservas para seguir interviniendo el dólar. Salvo que elija que haya una devaluación donde Doña Rosa y yo la vamos a pasar mal. No la van a pasar mal los sistemas financieros que van a recuperar sus fondos, que son los que están presionando al gobierno para que devalúe y que liberen el cepo. Si se libera el cepo, va a pasar lo mismo o peor que con Mauricio Macri, porque los números de hoy ya son peores que los de Mauricio Macri. Y si liberan el cepo, como hizo Mauricio Macri, no estando tan mal como ahora, el desencadenante puede ser mucho peor. ¿Qué decía la consultora CP en este informe que leí ayer que te decía? Bueno, dice que una cuenta corriente cambiaria argentina, es decir, el flujo de bienes, servicios, intereses, entre otros, deficitaria en, escucha esto, 19.900 millones de dólares. Lo que te decía recién que estimaba yo respecto a lo que decía 1816. Que sería parcialmente compensada por una cuenta financiera superavitaria en 6.200 millones de dólares. En ese escenario, entonces, al gobierno nacional le va a quedar por cubrir un agujero de más de 13.000 millones de dólares. Eso es lo que le estaría faltando, según la consultora CP, al gobierno nacional. Según la consultora 1816, le estarían faltando 9.000 millones en lo fáctico, con las reservas negativas, en lo real, con obligaciones por 9.000 millones que tiene el gobierno nacional en materia de deuda externa contraída por los gobiernos anteriores y por este, más la intervención y el faltante y el default que tiene en bonos, más o menos la misma cantidad. Es decir, que el gobierno nacional a este momento, a este preciso instante, estaría con un número negativo de aproximadamente 9.000 millones de dólares. Esto hace que la complicación que tiene el gobierno nacional será fundamentalmente no de cara a las elecciones, no será ganar las elecciones. El problema que tiene la República Argentina al día de hoy no es la cantidad de dólares que tiene o la cantidad de dólares que le falta. El problema que tiene la República Argentina al día de hoy es de dónde los va a sacar, porque la deuda ya la tiene y no hay forma de hacerla produciendo. Simplemente la única alternativa que tiene es endeudándose, y para endeudarse
debe prometer cosas a cambio, como garantía de ese endeudamiento. ¿Qué crees que puede prometer el gobierno nacional para recuperar estos 9.000 millones fácticos, 18.000 millones que se deben entre deuda y sistema financiero? ¿Qué crees que puede prometer el gobierno nacional a cambio de esos fondos en materia económica? Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que puede ser, ¿no? Más o menos. ¿Qué te imaginás vos que va a prometer el gobierno nacional a cambio de 18.000 millones de dólares? Te dejo unos segundos pensando en silencio. ¿Qué puede prometer? Tanda, ya regreso. Este año quisimos una canción para impactar, pero no nos salió nada. Y acá estamos.